Bienvenidos a una nueva clase de Aprendo en Casa. Muy bien, hoy día empezaremos con un nuevo tema. ¿Qué es o qué aprenderemos? Para eso le mostraré dos imágenes. Vemos estas dos imágenes. ¿Qué podemos ver en estas dos imágenes? Sí, son unas noticias. Pero ¿por qué creen que esta noticia es más pequeña que esta noticia? ¿Cuál es la diferencia? Ahora yo les diré cuál es el nombre de este tipo de noticia. Muy bien, esta imagen que vemos acá es una noticia, ya que es corta, es breve. Nos dice, los chicos quieren leer historietas. Algo resumido, como algo que pasa diariamente. Pero este tipo de noticias la llamamos reportaje. Chicos, ¿alguna vez ustedes han escuchado o han visto reportajes? Claro, en el periódico, en la televisión. Ustedes, por ejemplo, cuando ven Aprendo en Casa, a veces salen en TV Perú sobre las costumbres, ¿recuerdan? Los platos típicos, las danzas, en diferentes regiones de cómo son las festividades. Ahí están haciendo un reportaje. Muy bien, entonces nuestro tema de hoy será... O nos preguntaremos, ¿cómo son los reportajes? ¿Ustedes saben cómo son los reportajes? Muy bien. Para ello, yo he traído el propósito también de hoy día de la clase. ¿Cuál es el propósito de la clase? Que vamos a leer un reportaje para identificar su estructura, sus características y analizar los diferentes formatos, ya sean escritos, visuales o audiovisuales, en que puedan ser elaborados. Muy bien, pasamos a esta parte que les había explicado sobre lo que era una noticia, ¿cierto? Ya sabemos que la noticia es algo diario, que es algo breve nada más, algo que pueda decirle, mira, esto ha pasado el día de hoy, así que mira, date cuenta o infórmate. Pero, ¿qué es un reportaje? ¿Qué sería un reportaje? Claro, son como las noticias también el reportaje, pero son mucho más amplias, es decir, desarrollan temas de aprendizaje de toda la sociedad, no solo narran los hechos, sino que también investigan en fuentes para que éstas puedan darse un respaldo, ¿no? Y puedan profundizar desde una posición crítica para luego poderse difundir a toda una sociedad. Por ejemplo, este reportaje que vemos acá dice: destacan beneficios de la educación bilingüe. Los niños que aprenden otro idioma son más creativos y hábiles de la solución de problemas. Podemos saber el cuerpo, que ya veremos las características de un reportaje, y también veremos, por ejemplo, y acá nos trae diferentes tips. O sea, hemos investigado los tips para la sociedad, para que se pueda informar de este tipo que vamos a destacar de los beneficios de la educación bilingüe. También, ¿cómo podemos encontrar o cómo podemos diferenciar la noticia de un reportaje? ¿Qué podemos? Acá les traigo otro tipo de ejemplo. O sea, también puede ser cuán amplio está su titular. Por ejemplo, su titular de una noticia puede ser corta, breve, nada más, que nos dice: las playas, lugares concurridos y contaminados. Esa es una noticia. Pero un reportaje sería: las playas, lugares contaminados y espacios que atentan contra nuestra salud. ¿Qué podemos hacer? Ahí ya vamos a investigar, ¿no? Para dar una información exacta de cómo combatir esta contaminación que hay en las plantas, en las playas, en los lugares. Otro tipo de noticia que también tenemos: hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente. Esa es la noticia del día de hoy. Y el reportaje, ¿qué va a ser? Hoy se celebra el Día Mundial del Ambiente.
¿Algo para celebrar? ¿Qué estamos haciendo por el ambiente? ¿Lo estamos cuidando? Y ahí podemos investigar, ¿verdad? Chicos, ahora para profundizar más sobre los reportes, vamos a dar lectura a un nuevo texto que les aparece en su plataforma. Muy bien, continuamos. Bien chicos, para profundizar en los reportajes, hoy vamos a leer y vamos a analizar el texto que nos dice 3 de cada 5 escolares ha consumido alcohol, que es un reportaje de la prensa escrita. Disponible está en sus recursos de esta plataforma. Muy bien. Ahora nosotros nos vamos a hacer las diferentes preguntas que van a ser: ¿por dónde iniciaste el recorrido de observación del texto y por qué? Muy bien chicos, ustedes saben cuál creen que nos llame más la atención. Claro, el título, ahí está, ¿no? Perfecto. Los que nos llaman más la atención, 3 de cada 5 escolares que ha consumido alcohol. ¿Estará dirigido para una sola persona? ¿Por qué crees eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Que estará dirigido para una sola persona? No, ¿verdad? Sino que para el público en general. ¿Cómo está organizada la información? Claro. Ustedes se han dado cuenta que son textos muy ordenados y esquematizados. Tienen un titular amplio que marca el inicio de la pauta lectora y su recorrido es lineal. Algunos suelen romper esta regla de organización lineal y tú como lector o lectora, para tener claridad del tema, puedes empezar por donde más te llame la atención. Muy bien chicos, ahora sí vamos a proceder a leer el texto. Bien chicos, ahora empezamos a leer el texto, que está titulado 3 de cada 5 escolares que ha consumido alcohol. Para ello tenemos que tener en cuenta estas recomendaciones. Cuando leemos debemos tener presente 3 datos importantes que nos ubican en el contexto del texto periodístico, que puede ser el nombre del periódico, el autor del texto, la fecha que publican, el tema y de qué trata el reportaje. Muy bien chicos, ahora sí pasamos a leer. Nos dice: quiero que ustedes quizás no lo pueden apreciar en la imagen que estoy mostrando, pero pueden abrir la plataforma y ahí pueden encontrar el archivo, este reportaje. Empezamos. 3 de cada 5 escolares ha consumido alcohol. Muchos lo hacen por curiosidad y porque consideran que no es nada malo. Según revela la encuesta Ipsos Apoyo, el 61% de ellos ha tomado licor en presencia de sus padres. El consumo de alcohol es un grave problema entre los escolares limeños. Una reciente encuesta elaborada por Ipsos Apoyo para el diario El Comercio revela que 3 de cada 5 escolares de la capital consumen y han consumido alguna vez bebidas alcohólicas. De los 12.588 alumnos de primero a quinto secundaria encuestados durante el mes de agosto, el 62% confesó haber tomado alcohol, aunque el 30% tan solo lo probó y ya no lo consume actualmente. Es una cifra alta y preocupante en estas edades. Se inicia en el proceso de maduración, crecimiento y desarrollo, donde el alcohol no tiene nada de bueno que ofrecer, comenta la polímetro Mónica Salazar, directora ejecutiva de la ONG Acepta. Muy bien. Sobre las razones que motivan a los menores a consumir alcohol, el 41% señala que lo hace por curiosidad y el 13% lo hace porque no ven nada de malo en ello. La encuesta también reveló que la familia juega un papel muy importante en el inicio del consumo de alcohol entre jóvenes. Según el sondeo que se realizó en los colegios privados y públicos donde la ONG Acepta realiza programas de prevención, el 61% probó el alcohol en presencia de sus padres y otros familiares. En tal sentido, Salazar recuerda que los padres son el modelo para seguir a sus niños y son ellos que deben darles las herramientas necesarias para que posterguen el inicio del consumo de bebida alcohólica hasta que tengan la edad adecuada para hacerlo. La especialista, una buena forma de evitar el consumo de alcohol en los escolares es la implementación continua de programas preventivos desde los 10 años e incluso antes, así como la inclusión de los padres en este tipo de iniciativa. Publicado por Publímetro. Tenemos en la parte de arriba que nos dice 41% de escolares que participó en el sondeo aseguró tener algún amigo que consume drogas. Al costado también tenemos una noticia, puede ser, ¿no? Que nos dice venta de alcohol en debate.
Ahora, después de leer todo este reportaje, ahora en los reportajes se ordenan de diferentes tipos de información que tienen propia estructura. Ahora conoceremos la estructura, pero vamos a responder al tema en cuestión y vamos a identificar sus elementos. Comenzamos por el título. ¿Cuál viene a ser el titular? Muy bien, el titular es el título más grande que te dice de qué trata este reportaje. Muy bien, pasamos a la entrada. La entrada es un conjunto de ideas sintéticas que se coloca debajo del titular como el propósito de captar la atención del lector para engancharlo en la lectura. Generalmente presenta otro tipo de tamaño y color de letra. La entrada entonces está debajo del titular, ¿verdad? Si se encuentra ahí. ¿Qué más? Pasamos al cuerpo. El cuerpo viene a ser toda esta parte del lado izquierdo. El cuerpo es el vasto y profundo contenido donde no solo se narran y describen los hechos, sino también analizan, comparan las situaciones vividas en otra época, en otros lugares, se detallan los acontecimientos y explican las causas y consecuencias con base de datos estadísticos, entrevistas, testimonios, citas o fuentes bibliográficas. A todo ello se añaden imágenes, soporte fotográfico, gráficos, estadísticos, organizadores visuales y otros. Hay algunas cosas que han nombrado aquí en parte del cuerpo, que este es el concepto en sí del cuerpo. Pero hay algo que en todo esto, por ejemplo, acá en este reportaje no se han presentado gráficos estadísticos, ni organizadores visuales, no hemos visto citas bibliográficas tampoco, ni fuentes bibliográficas. Hemos visto, sí, entrevistas que se ha hecho a la Publímetra, que era. Ahora pasamos también al cierre, que son algunos reportajes que finalizan proporcionando conclusiones de lo investigado, otros dejando abierta alguna interrogante o idea que cuestiona para que el lector saque sus propias conclusiones. Ahora pasamos también a la fuente. ¿Recuerdan que casi al comienzo del cuerpo nos dijeron que la fuente, era la encuesta elaborada por Ipsos Apoyo para el diario El Comercio, que revela que 3 de cada 5 escolares de la capital consumen o han consumido alguna vez bebidas alcohólicas? Entonces la fuente es, no todos los reportajes tienen lo mencionado, pero la seriedad se garantiza con una exhaustiva fuente, que son los datos de los lugares de donde se sacó la información y que respalda lo que dice. En este caso la fuente sería el Ipsos Apoyo, ¿verdad? Muy bien. Ahora que reconocemos y ya sabemos las características, pasamos al siguiente cuadro que les voy a mostrar. Ahora que hemos conocido las partes del reportaje, voy a pasar a mostrarle un cuadro. Este cuadro también ustedes tienen que realizarlo en su cuaderno para que puedan enviarle a su profesora como sus evidencias. ¿Qué nos dice este cuadro? Nos dice el número, los hallazgos, si tiene y el ejemplo. El ejemplo ustedes ya van a mostrarle, porque ustedes, como han prestado mucha atención a la lectura, ustedes mismos, yo nada más voy a indicarle si hemos encontrado o no. Muy bien, chicos. En la parte de la lectura del texto que hemos leído, hemos encontrado titular, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí, muy bien. Ustedes en su ejemplo van a colocar el nombre del titular, porque ustedes ya saben cuál es el titular. Hemos encontrado una entrada, también, exacto. Hemos encontrado descripción detallada de datos. Claro, porque nos mostraba porcentajes de toda la capital, ¿cierto? Hemos encontrado causas y consecuencias. Claro, las causas, recuerdan que eran
cuando los adolescentes tomaban desde muy pequeños y las consecuencias que les iba a generar esto más adelante. No les iba a generar algo productivo para su vida. Sí nos mostraba también. Entrevistas. ¿A quién habían entrevistado? A la pulímetra, ¿verdad? También. Un testimonio. ¿Hemos visto un testimonio? No, ¿verdad? Entonces, porque a ningún alumno hemos visto. ¿Se han mostrado citas bibliográficas? Tampoco, no hemos visto citas bibliográficas. ¿Encuestas han hecho? Según Ipsos, ¿verdad? Sí, entonces sí se han hecho. ¿Gráficos estadísticos se han mostrado? No. ¿Hemos visto algún gráfico de barras? No, ¿verdad? ¿Hemos visto imágenes? Claro, que nos ha llamado mucho la atención, ¿verdad? Una imagen central al principio de este reportaje. ¿Y datos de las fuentes? Sí, también hemos visto datos de las fuentes. Ok, chicos, ustedes, como saben qué es lo que hemos visto, ustedes van a completar el ejemplo, aparte cada hallazgo que hemos visto en este tipo de reportaje. Muy bien, después que hemos resuelto este cuadro, vamos a reflexionar las diferentes preguntas que ahorita vamos a ver. Ahora van a escribir en su cuaderno las siguientes preguntas que les voy a mostrar. La primera pregunta: ¿quién es el autor del reportaje? ¿Recuerdan quién era el autor o nos decía quién era el autor? No, ¿verdad? Era nada más el Pulímetro, el diario que lo estaba publicando. ¿Cuál era el propósito? El propósito era saber que hay escolares que consumen alcohol y de esto no van a ganar nada, ¿cierto? ¿A quiénes está dirigido este texto? Les había dicho que este tipo de reportajes está dirigido para toda una sociedad, ¿recuerdan? La siguiente pregunta es: ¿qué información del texto te llama mucho la atención y por qué? ¿A ustedes les ha llamado la atención alguna parte del texto? La colocan. Bueno, y por último tenemos: ¿crees que el tema es de gran importancia? ¿Por qué? Sustenten ustedes su respuesta en su cuaderno para ver sus respectivas evidencias, chicos. Hemos podido diferenciar las características de un reportaje, ¿cierto? Ya sabemos cómo es un reportaje. Hemos podido identificar algunas partes de este. Hemos podido ver que se divide en titular, en cuerpo, en autor, en entrada. ¿Qué más? Sí, chicos. Bueno, ahora sabemos que el reportaje es muy amplio, pero utiliza una narración muy sencilla para que pueda todo el público en general que ve este reportaje pueda entenderlo, ¿cierto? Asimismo, hay también reportajes visuales. Recuerdan, como les dije al principio, que pueden aparecer en la televisión. Normalmente el más antiguo es el reportaje escrito, el que les había mostrado. Muy bien, chicos, esta es la clase de hoy. Espero hayan entendido. Hasta la próxima clase, chicos. Cuídense.